Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí esperando para ver audiencia. De todas maneras, hoy es la clase de Derecho Constitucional y bueno, soy Alberto Córdoba Galarza y voy a dejar una clase grabada y nada más déjenme checar algo. Derecho Constitucional. Para poder comenzar esta pequeña clase que les quiero dejar para que los que quieran ver de qué se trata, si tienen algunas dudas, espero que se los despeje, si no, pues seguimos en la plataforma, aquí por medio del chat. Entonces, ok, déjeme. Vamos a comenzar lo que es el tema. Vamos a ver lo que es el Estado. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el derecho constitucional, que es nuestra materia, y pues vamos a dar algunos conceptos. Antes de entrar a la parte del tema de lo que es el Estado, los elementos del Estado, quiero comentarles que el derecho constitucional, pues obviamente trata de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nuestra materia, y de ahí, pues bueno, tenemos unos antecedentes de cómo debe llevarse a cabo la iniciación de un Estado, el nacimiento de un Estado, y este Estado, una vez que se haya formado, pues también tendrá que realizar una carta magna dentro de su soberanía e independencia ante los demás estados del planeta, tendrá que forjarse por sus propias leyes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en dos partes. La parte uno, que es la dogmática, y la parte dos es la orgánica. La parte dogmática va del artículo primero, del artículo 1 al artículo 29, y este apartado, esta primera parte va a constar de los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Sí? Todo Estado debe reconocer, debe proteger también y garantizar que esos derechos innatos del ser humano sean respetados. El Estado es el garante de que esos derechos se cumplan y que no se violenten, no se transminen. Entonces, aquí tenemos los derechos fundamentales, como puede ser, es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad jurídica. Esos son de primera generación, y también vienen otro tipo de derechos que se fueron incrementando e incluyendo en nuestra Constitución. Es importante mencionarles que después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en agosto de 1945, el 10 de diciembre, que ya casi va a ser su aniversario, este sábado, ¿no? El 10 de diciembre de 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de ahí fue permeando a todas las constituciones de todos los estados. Esta guerra dejó mucho aprendizaje, ¿sí? En donde, en primer lugar, pues no se violentaban y transminaban sobre todo la dignidad del ser humano. Eh, Había una invasión total de la intimidad, no había respeto por el mismo humano, y que el humano, además del trabajo, no me refiero tanto ahorita al trabajo, pero que el hombre eh, atacaba al hombre
como en el derecho del trabajo, el hombre explota al hombre, también aquí el hombre transminaba y el hombre atacaba también al mismo hombre. Y esto se inició, la Segunda Guerra Mundial fue generada por los alemanes, por parte de Adolfo Hitler, en donde el Tratado de Varsovia no fue para él, no, bueno, no nada más para él, de hecho no lo cumplimentaron las demás partes, no respetaron lo que habían quedado en la Primera Guerra Mundial, por eso Hitler se fue a la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, por el otro lado, también estaban ávidos de expandirse y estaban atacando todo lo que era la flota del Medio Oriente, y ahí había flotillas también de los Estados Unidos en aquel entonces, pero los japoneses al ver una amenaza, que era una amenaza a los norteamericanos, destruye pues trata de anular, no lo destruye en ese momento, pero trata de anular esas fuerzas norteamericanas que estaban en el Medio Oriente. Sin embargo, en 1941, el 7 de diciembre de ese año, Japón tiene la brillante idea de atacar una base militar y naval de los Estados Unidos que se llama Pearl Harbor. Entonces fue un domingo donde llegaron los japoneses, atacan para acabar con toda la flotilla de los norteamericanos y dejarlos fuera de la guerra. Ellos no habían entrado, cabe señalar que no habían entrado a la guerra, no habían querido después de la experiencia que tuvieron de la Primera Guerra Mundial, que perdieron muchísimos ciudadanos, muchísimos hombres, y que era atroz, dijeron ellos que no iban a volver a entrar. Y así fue, inclusive en la Segunda Guerra Mundial los aliados le rogaban a los norteamericanos que les ayudara porque necesitaban contener la parte de lo que es a los alemanes, los rusos, Italia, Japón, todo. Había dos bloques en donde unos eran aliados de los Estados Unidos y otros eran aliados de la otra parte, donde eran los rusos, estaba Mussolini por parte de Italia, bueno, los japoneses, etc. Sin embargo, cuando los japoneses atacan esta base norteamericana de Pearl Harbor, ahí sí fue donde Estados Unidos se vio obligado a entrarle a la guerra. ¿Sí? Y así fue, y de ahí al 1945, en donde se perfecciona, se dice que también, y no fue intenciones de Albert Einstein desarrollar la bomba atómica para esos fines, cuando él supo que fue para eso, pues se quería morir, por decirlo de una manera, pero bueno, pues él no decidía. Y en 1945 sueltan las bombas en Hiroshima y Nagasaki de Japón por parte de los aviadores norteamericanos y acaban con la guerra. ¿Sí? Además de que por parte de Europa, también al momento de que los norteamericanos ayudaban a sus aliados, fueron ganando terreno y fueron replegando a los rusos y fueron replegando también a los alemanes. Aquí hubo un detalle donde los alemanes traicionan también a los rusos y los rusos los dejan solos. Eso fue también otro detalle que hubo para que Alemania perdiera la guerra, mucho más fácil. Y al fin de cuentas, pues atacan a Alemania, lo dejan en estado de indefensión y pues bueno, Hitler se dice en los informes oficiales que él se va a refugiar a un búnker donde ya previamente lo tenía planeado con su esposa Eva, con su perro, su mascota y creo que algunos elementos más cercanos del ejército con él. Y ahí se suicida. Ahí él toma unas pastillas junto con Eva y pues se suicida y se matan todos. Es la versión oficial. Hay otra versión que se habla que no fue así, que él de ahí escapó y se fue a la Argentina. Hay evidencias en ese sentido, en donde él huye a la Argentina y allá se estableció y allá falleció.
allá en los argentinos, pues bueno, tienen esta información, pero bueno, les digo, les repito que esto es extraoficial. Pero ¿por qué les comento esto? Porque tampoco nunca se encontró el cuerpo de Hitler en el búnker, en el famoso búnker. No, no dicen que estaba en el búnker, pero pues cuando entran al búnker nunca apareció el cuerpo ni de los demás. Tanto sus generales y las personas que estaban muy apegadas a él escaparon, que eran los nazis. Una porción de los nazis escaparon y huyeron a América del Sur. ¿Sí? Entonces, pues yo les digo esto porque no hay evidencia de que hayan encontrado el cuerpo de Hitler muerto, ¿verdad? ¿Dónde está? Pues en principio nadie supo dónde está, dónde fue, quién lo tomó, si es que murió, pero no se sabe. Lo que sí se sabe es de que ya después no se supo nada de él, ni de su cuerpo, ni de él, pero que estaba de qué lado. Y bueno, total que después de estas atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde también se retoma el respeto y la dignidad del humano, incluyéndose el derecho a la intimidad, el derecho también a lo que es a la salud, el derecho a un medio ambiente limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya en nuestro país, a partir del año 2000 para adelante hasta el 2011, fueron modificando de estos derechos, se fueron incluyendo, y antes se llamaba garantías individuales y ahora ya no se llaman de esa manera, sino se llaman derechos fundamentales, los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, y no, ya no encontramos, salvo por ahí algún artículo con la palabra garantía, pero ya no son garantías individuales como normalmente se le conocía, y que me llama la atención que jóvenes de esta generación, nuevas generaciones, que ya no les tocó la parte de la nomenclatura de garantías individuales, siguen refiriéndose a los derechos humanos como garantías individuales, cuando ya eso ya no se usa, ¿verdad? Entonces, bueno, estos derechos fundamentales ya se fueron incluyendo en nuestra Constitución y están de los artículos 1 al 29. En el artículo donde mayor derechos fundamentales existe y en una mayor riqueza está en el artículo 4. Hasta hace poco eran 12 derechos fundamentales metidos en el artículo 4 y ahora pues yo creo que han llegado a 16, han estado metiendo más derechos fundamentales. ¿Cuál es la novedad? Pues como yo les decía, la cuestión de la salud, derecho de los niños y las niñas, el derecho a un medio ambiente limpio, al agua potable, al derecho a la internet, ahora que está en la actualidad, derecho a la red. Aquí cabe aclarar también una parte donde pues hay quienes lo toman y dicen, bueno, pues si ya es un derecho fundamental, pues no debe salir gratis la red porque estoy pagándole a las compañías telefónicas, a las compañías de internet. Bueno, lo que pasa es que no es así. Cuando las empresas como una carretera de cuota, pues digo, la libertad de tránsito, tú puedes irte por donde tú quieras y moverte sin que tengas que pedir permiso al gobierno o si te quieres cambiar de residencia de un estado de la República a otro. Si vas a utilizar una carretera de cuota, pues hubo un privado, particulares que invirtieron en una carretera y tienen derecho a recibir la retribución por lo que invirtieron. Pero pues si no te quieres ir por ahí, estará libre, ¿verdad? Entonces no te restringen el derecho de tránsito, que me parece que está el artículo 13. Y igualmente en la parte de Internet, lo que pasa es que el Estado es el que tiene la obligación de ya proporcionarnos esta red ancha, la red de Internet, en las calles o en el Internet público, ¿sí? Esa es la idea, de acuerdo al artículo 6. Pero pues esto no incluye que las empresas te ofrezcan servicios mucho mejores a cambio de un precio determinado que tú pagarás y la velocidad y bla, bla, porque el gobierno te va a dar, tú vas a un parque público, sales a una calle bueno, no todas las ciudades todavía, en algunas ciudades como en Querétaro, Ciudad de México, por ejemplo, tú vas a un parque público y ya hay internet, e inclusive en Querétaro, en el centro de la ciudad, hay unos jardines que inclusive en los macetones tienen enchufes donde te puedes conectar, pues si tú no,
ya no te da la batería, y puedes navegar ahí libremente en el parque, en el jardín, más bien que parque es un jardín. En Ciudad de México, en cada una de las alcaldías también te proporciona la red. A veces es un poco mala porque no hay una buena recepción, por eso luego las empresas privadas es lo que te están ofreciendo y te ofrecen mayor calidad. Entonces son los derechos fundamentales que están ahí, la primera parte. La segunda parte de la Constitución te habla sobre cómo se va a organizar ese pueblo que se constituye, que es libre, soberano, independiente, cómo se va a organizar y qué tipo de gobierno quiere elegir para que se gobierne a sí mismo. Entonces, en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución, viene que el pueblo, pues, es el que tiene el derecho de escoger la forma de gobierno que quiere seguir y que quiere gobernarse, porque el pueblo es el que se gobierna, pero no puede gobernarse por sí mismo, tiene que nombrar representantes, un grupo social, de lo social, tiene que crear un grupo y ese grupo es el que le va a dar el poder para poder realizar las funciones del Estado. Entonces ese grupo se va a llamar Estado y de ese Estado va a emanar un gobierno. ¿Cómo quiere este pueblo que se gobierne? Pues va a determinar ahí mismo que va a ser una república democrática, representativa y federal, ¿sí? Entonces es la forma de gobierno que escoge en este caso México y que lo plasma en estos artículos. En base a eso, pues toda la que es la segunda parte del artículo 30 al 136, que son 136 artículos en total que tiene nuestra Constitución, ahí es donde la segunda parte, del 30 al 136, va a venir la forma de gobernarnos, la creación de los poderes públicos, el judicial, el ejecutivo y el judicial, ejecutivo y legislativo, la creación dentro del ejecutivo del presidente de la República, sus funciones y las instituciones por las cuales se va a apoyar para que pueda realizar su trabajo de presidente y pueda administrar el país como se lo manda el pueblo a través de la Constitución, porque la Constitución es el pueblo, la hace el pueblo, entonces el presidente tiene que obedecer a ese mandato del pueblo que se organizó a través de una Constitución que fue firmada en Querétaro, ¿sí? Bueno, la nueva Constitución que fue en 1917, porque si nos remontamos a la independencia de México, cuando nos independizamos de la corona, fue en 1810. En 1812, pues no teníamos constitución y se estableció que podría regirnos la Constitución de Cádiz. Después vino los sentimientos de la nación, la de Cádiz de 1812 a 1814. De 1814 a 1816 entran los sentimientos de lo que es llamado los sentimientos de la nación, donde está Morelos, por ejemplo, Miguel y el cura Hidalgo y otros próceres de la patria. Y, y bueno, teníamos como que nuestra primera constitución, pero esa no duró más que 2 años. Después se quitó, vuelve a entrar la de Cádiz y hasta en 1821 vuelve a entrar otra constitución, pero la primera constitución de México fue en 1824, donde ya fue considerada como la primera constitución de México y de ahí se van viniendo las otras de las 7 leyes a partir de los años 30, 1830 y luego 1857, que fue la que ya más formal, fue la que duró casi de ese siglo, pasa al otro siglo, de 1857 a 1917, en donde prevaleció esta constitución y después viene la del siglo XX. ¿Sí? Entonces, bueno, así es un repaso general de nuestra historia de la Constitución y cómo se va a llevar a cabo la redacción de la misma. Entonces, pues bueno, yo les estaba comentando, regresando a nuestra guía nuestra guía de la materia, pues ahorita pues no les voy a hablar mucho de los derechos fundamentales, vamos a entrar a la segunda parte de la Constitución y vamos a ver lo que es el Estado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es una organización política que se constituye en un determinado territorio y tiene el poder
de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que estos van a tener la finalidad de administrar esos asuntos públicos y, como yo les comentaba, van a servir de apoyo para la administración del presidente que es electo por el pueblo. Entonces, es el presidente, y el presidente, a través de iniciativas, va a crear instituciones públicas que le van a ayudar a sus tareas. Por ejemplo, pues una vez que llega el presidente, llega un ciudadano a ser presidente de la República, pues necesita primero pues atender asuntos que atañen a las necesidades de la población, como que, por ejemplo, la educación. Tiene que regular la educación y tiene que decir que va a darles educación a sus pobladores para que estos pues alcancen una preparación determinada y que el pueblo no sea ignorante. Ahí se va a valer pues va a crear una institución llamada le llamamos Secretaría de Educación Pública, en la cual le va a ayudar a la tarea de crear escuelas, crear programas académicos para que se empiecen a formar las personas dentro de este estado. Y de ahí, paralelamente, pues surgen de antes los particulares que dan esta instrucción académica y educación, una educación ética y moral. Entonces, a la par, pues también existen los particulares que ofrecen estas prestaciones, pero no son los particulares los que tienen la obligación de otorgar, sino más bien el Estado, y tienen que regular estos programas. Ok, esto es con referente a los asuntos de educación, de academia. Por otro lado, va a requerir, por ejemplo, resolver problemas agrarios, ¿sí? En donde hay gente que se les ha desposeído de sus tierras, otras pues tienen que regularizarlas, cómo se va a llevar a cabo. Entonces, pues va a echar mano a una otra institución que le apoye en la sí. Entonces, lo que tenemos, lo que es Agarpa. Y, por ejemplo, después de ahí hay múltiples asuntos que el presidente tiene que hacer, pero no es todólogo, o sea, él no puede hacerlo todo. Él está ahí y él es el que va a dirigir la orquesta. Entonces, va creando instituciones que va a especializar en cada materia que él requiere tomar decisiones para que al país le vaya bien. Entonces, en seguridad nacional, pues también a él le toca ver lo de la seguridad nacional y a través de una iniciativa crea la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, pues también ese ya, la seguridad nacional. Por otro lado, puedo decir, bueno, yo requiero de recursos económicos, cómo voy a subsistir, cómo voy a llevar a cabo mis funciones, esto requiere de recursos económicos. Crea otra institución llamada Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual él es el que tiene todas esas facultades para realizar, pero las delega a través de esas instituciones que él está creando. Crea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a esta secretaría, a través de una ley que es pareja para todas las instituciones, que llama la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la que le va a dar las funciones a cada una de las instituciones que está creando el presidente. Entonces crea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual le va a dar la tarea para que esta institución se encargue, ella ya no él, sino él nada más va a vigilar que así se hagan cosas como él lo indica, de acuerdo a la ley, para que se recaude y dinero a través de los impuestos y pueda subsistir el gobierno a través de esos recursos que esta secretaría le toca recaudar. Y así nos podemos ir a otras instituciones, por ejemplo, las necesidades de que nos represente nuestro país en otros estados del planeta, en otros territorios, en otros países, y va a crear la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a un canciller, a su nombre, lo represente y represente a nuestra población en el exterior. Y así se van formando las secretarías, el presidente pues va necesitando de institución, de funciones en las cuales va a crear instituciones para que éstas
lleven a cabo estas funciones que se requieren. Otra cosa, también tenemos, por ejemplo, el lado de la salud. El presidente de la República dice, bueno, pues necesito darles servicio médico a mis conciudadanos y obviamente yo no voy a dársela, pero sí voy a crear una institución que voy a dirigir yo desde acá y que va a ser el Seguro Social. El Seguro Social crea el Seguro Social, me parece que fue en 1943, si no mal recuerdo, cuando se crea el IMSS y le da seguridad social a las personas que trabajan en empresas particulares y a los que trabajan en el mismo gobierno, crea otra institución llamada ISSSTE, ¿verdad? Entonces, Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y la otra es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estos pues se van a prestar servicios. En la actualidad tenemos el Seguro de Bienestar, tenemos la Secretaría de Salud, que va a regular qué hace la Secretaría de Salud, pues va a tener que vigilar todo lo que todas las actividades de los particulares en las cuales ofrezcan alimentos a los pobladores y que estos deben de cumplir con ciertos determinados estándares y el gobierno es el que se encarga de hacer esa vigilancia para asegurar a sus conciudadanos, así como en otros sectores como es Hacienda, como es en educación pública, como es en gobernación, para garantizar a los pobladores que se les va a dar un servicio como debe de ser. Y ¿qué más tenemos? Por ejemplo, en la seguridad. En la seguridad, pues requiere el presidente que cuando ve que hay delitos, hay personas que se dedican a esta actividad no lícita, pues crea instituciones como lo que en otrora la conocíamos como Procuraduría General de la República, ahora la Fiscalía General de la República, y las fiscalías de cada uno de los estados, para que puedan atacar las conductas delictivas de los ciudadanos que no se aportan adecuadamente y no se apegan a la norma y que transgreden los derechos de los demás. Entonces él tampoco va a hacerlo de una manera directa, pero sí crea las instituciones para que ellas lo hagan a nombre de él, en cierta forma, y vaya dirigiendo a través de la ley, porque todo lo tiene que ser a través de la ley, fundamento legal, todo debe ser conforme a la ley, porque por eso nos llamamos Estado de Derecho, porque nosotros nos vamos a regir, el mismo gobierno se rige y se rige y se respeta con sus propias normas, ¿sí? No puede salirse de sus normas, pues si no, no estaríamos en un Estado de Derecho. Eso se refiere a un Estado de Derecho. Entonces, pues ya crea la fiscalía para que se encargue de esos asuntos que tienen problemas entre la población y que pues quien va a dirimir esto, pues va a poner a un ministerio, va a crear una institución llamada Ministerio Público, va a crear otra institución donde va a estar, bueno, ese es de otro poder, pero de cualquier forma la Constitución lo maneja, como es el Poder Judicial, que están los jueces, los magistrados, los ministros, etcétera, y los senadores. Pero bueno, con respecto al Ministerio Público, aquí quiero hacerles una aclaración en el sentido que el Ministerio Público es una institución, y dentro de este Ministerio Público, aquí es donde se crean los agentes, o sea, las personas que se van a dedicar a hacerles la función del Ministerio Público, son personas llamadas agentes, ¿sí? Y pueden ser desde un agente hasta de una manera 100, 200, 1000, 1500 agentes, depende de lo que contrate el Ministerio Público de acuerdo a las necesidades de la población. Entonces, cuando oímos los ministerios, inclusive abogados, es una aberración de ignorancia, y eso que ya pasaron por la universidad, por la academia, son tan titulados, todavía cometen el error de decir los ministerios públicos. Si los ministerios públicos no son muchos, ¿sí? Los que son muchos son los agentes, eso sí son muchos. Los que son muchos son los agentes del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es una institución. Entonces, cuando hablan de que es que los ministerios públicos, todavía te lo podemos pasar por las personas de calle, ¿verdad? Común, que te pueda decir eso. Igual no conoce mucha la diferencia, pero un abogado que se expertiza y
perito en derecho, pues debe saberlo, ¿no? Entonces, ahora sí que se oye muy raro, ¿no? Los ministerios públicos. Entonces, no, es los agentes del Ministerio Público. O cuando se quieran referir a sujetos, que son los agentes, bueno, pues que se refieran a los miembros del Ministerio Público. Es que el Ministerio Público ha sido muy corrompido y que no hacen caso, o los agentes del Ministerio Público, pero no los ministerios. Entonces, ahí sí hago esa aclaración porque al parecer eso ya se debe de saber desde el primer semestre, cuatrimestre, etcétera, pero pues parece que pues yo hago esa aclaración. ¿Qué más tenemos de todas las instituciones? Tengo entendido que son como 20, 19, 22 instituciones, secretarías de Estado entre fiscalías, las que son creadas para que coadyuven con el presidente de la República a realizar esas tareas, ¿verdad? La Secretaría de Economía es la que se va a encargar de todas las cuestiones relacionadas con la cuestión económica del país, en donde les repito, el presidente es el que es el director de la orquesta, tiene enfrente sus 19, 20 secretarías de Estado, ¿sí? Y a cada una le está pidiendo cuentas. ¿Por qué? Porque él es el responsable dentro de su administración, dentro de ese sexenio de los 6 años, él es el responsable de lo que suceda en cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque él es el que determina, él es el que planea a través también de la ley que manda al Congreso para que sea aprobado, y una vez aprobado, pues las instituciones puedan ejercer, ¿verdad? Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, cada sexenio, cada presidente va a crear un plan de acuerdo al artículo 25 y 26 constitucional, llamado Plan Nacional de Desarrollo, y dependiendo de ese plan es el éxito o fracaso económico que puede tener en nuestro país durante esos 6 años, ¿sí? Entonces, él debe presentar un plan económico adecuado para que pues crezca nuestra economía, permita que crezca. No nada más es cobrar impuestos, porque pues si cobra impuestos y muy altos va a ahorcar la economía o a los sectores que producen y no va a dejar que crezca, ¿verdad? Y también a las exportaciones. Tiene que ser un término medio para que ellos ganen, paguen también sus impuestos y pues todos ganen en un momento determinado. Entonces, crea también la Secretaría, crea también el comercio exterior, que también lo maneja la Secretaría de Hacienda a través de las aduanas, que por cierto las aduanas ya se volvieron independientes de acuerdo a un decreto, bueno, no decreto, ya una ley que se presentó ante el Senado, ante el Congreso, fue aprobado y pues las aduanas quedan ya, se salen del control del trato de la Secretaría de Hacienda, pero también está bajo las órdenes del presidente de la República. Y así podemos nombrar a todas esas instituciones que el presidente crea para su apoyo y el apoyo en sus funciones que él tiene y por el cual fue elegido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de lo que es el Estado. Y para que un Estado sea reconocido como tal, se deben cumplir varios requisitos. Debe existir un reconocimiento de parte de otros estados que es Estado, que somos México. Tiene que contar con organismos e instituciones que sean capaces de administrar los poderes estatales. Es lo que yo les comentaba, que es el nombramiento, la creación de esas instituciones por el presidente. El presidente puede crear o puede desaparecer una institución de acuerdo a una propuesta de ley que lo hace ante el Congreso, ¿sí? Es el presidente el que hace todo esto. Debe contar con una identidad colectiva que muchas veces se representa a través de símbolos como la bandera, escudo nacional o himno. Eso es el Estado. Bandera, el escudo, en su caso, el escudo nacional e himno. Muy bien. Luego tenemos los elementos del Estado que son 3, que es territorio, población y gobierno. Digo, pues un Estado no puede ser tal si no tiene esos 3 elementos fundamentales. Debo comentarles también que hay países que no tienen mar, por ejemplo, ¿no? Pero no es necesario para ser un país. Creo que Uruguay, son 2 países, Bolivia y Uruguay,
no me acuerdo muy bien, pero dos países sudamericanos que no cuentan con mar. Eso no quiere decir que no puedan ser estados, porque ellos cuentan con territorio, población y gobierno. Entonces, pues ya no tuvieron la suerte como nosotros, que tenemos de lado a lado, costa a costa, tenemos mar. ¿Sí? El Golfo de México y el Pacífico, ¿verdad? El Océano Pacífico. Entonces, el Estado es una conformación humana creada, regulada y ordenada por el actuar del ser humano. Dentro de sus funciones se encuentran elementos que son de vital importancia para la conceptualización del Estado dentro del ámbito político. ¿Sí? Existen elementos esenciales, los cuales ayudan a determinar la existencia del Estado y por ende a caracterizar su finalidad. Para la mayoría de los autores, los principales elementos esenciales son territorio, población, gobierno, poder público, y hay otros autores que a estos añaden el derecho. O sea, principalmente tenemos territorio, población y gobierno, y luego le agregan autores el poder político. Esto va implícito ya dentro de lo que es el gobierno, y lo que es la población, bueno, esos son los elementos. ¿Qué es la población? Es la suma total de individuos que habitan y conviven siendo regulados en un mismo territorio. Territorio se refiere al espacio que ocupa el lugar geográficamente, y que suele ser delimitado o seleccionado para una mejor organización de la población. Tenemos el poder, que se refiere a un poder social que se enfoca en controlar, regular o sistematizar las actuaciones de las y los individuos para dominar ciertos sectores sociales, objetivando las decisiones de los demás. El poder político se centra en influir en la conducta humana. Ok, ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Pues principalmente hoy fue la clase de lo que es el Estado, lo que es el Estado y sus elementos, lo que es la Constitución, de qué consta la Constitución para su estudio, pues ya dijimos que dos partes, y de ahí de qué trata cada una de ellas. Pues eso sería todo por el día de hoy. Dejo grabado esta clase y espero que les sirva, espero que les sirva a ustedes esta pequeña plática, charla, clase que les acabo de dar. Pues muchas gracias y seguimos en la plataforma para seguir viendo sus actividades. Dudas que tengan, por favor háganmelas saber en el chat de los mensajes, que ahí estaré contestando y he estado contestando todo lo que me hayan puesto. ¿Ok? Cualquier cosa, pues ahí nos estamos viendo, y bueno, si me lo piden, pues yo volvería a tener otra sesión. Ojalá lo tengamos en vivo y que puedan entrar los estudiantes para que podamos interactuar y también conocerlos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.